Hola, superlectores. Bienvenidos a Mundo Virtual Primaria, su canal. Hoy con un ejercicio de lectura crítica a partir del texto Los osos no leen. Los osos no leen es un cuento breve que es todo un goce. Es un canto a la amistad, pero también una oda a la libertad. No solo a la libertad individual, sino también a la propia libertad que proporciona el ejercicio de leer. Iniciemos. ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué te llama la atención de la imagen? ¿De qué crees que tratará la historia? Los osos no leen. Escrito por Emma Chichester Clark. Todos los días, George se sentaba en un banco en los confines del bosque y miraba a las colinas lejanas. Se hacía muchas preguntas sobre el mundo. Oh, sí, qué maravillosa es la vida, pensaba. Tralara, tralara. Pero, ¿eso es todo? ¿Todo? Sus hermanos nunca se hacían preguntas sobre nada. Eran completamente felices charlando, pescando, haciendo cosas de osos y contándose las mismas viejas historias una y otra vez. Pero George se aburría. Ya no quería hacer cosas de osos. Quería hacer otras cosas. Pero, ¿qué cosas?, se preguntaba. Hasta que un día, paseando por el bosque, George encontró un libro debajo de un árbol. Alguien debió haberlo perdido, se dijo. ¡Qué interesante! Dentro tenía dibujos de un oso, igual que él. En las demás páginas había montones y montones de palabras. Cada una de ellas, incluso las más pequeñas, quieren decir algo, pensó. Si pudiera saber qué es. Además, seguro que ese oso tiene una vida emocionante, no como la mía. Suspiró George. Y entonces tuvo una idea genial. Corrió a casa a contársela a los demás. Iré a la ciudad a buscar al dueño del libro y le pediré que me enseñe a leer, anunció. No irás, contestó su hermano. En la ciudad no les gustan los osos. Pero yo quiero aprender a leer, dijo George. ¡Qué tontería!, replicó su hermana. Los osos no leen. ¿Por qué no puedes ser feliz haciendo cosas de osos? Pero George no se desanimó. Se despidió y enfiló la larga carretera que conducía a la ciudad con su libro debajo del brazo. George caminó durante todo el día y toda la noche, parándose a descansar en una colina tapizada de hierba bajo la noche centelleante. Antes de quedarse dormido, volvió a abrir el libro y miró las palabras. Ya podía sentir que el mundo era un lugar mucho más interesante.
A la mañana siguiente, George se despertó con el sol y al mediodía pudo ver la ciudad a lo lejos. Sonrió, le pareció hermosa. Allí habrá mucha gente que sepa leer, pensó, y que podrán contarme montones de historias nuevas. Pero cuando llegó todo el mundo estaba corriendo. Algunos incluso lloraban. ¡Esperen!, gritó George. Le enseñó el libro a una mujer que pasaba a su lado, dándose muchísima prisa. ¿Sabe de quién es?, preguntó. «Del colegio», dijo ella, mientras señalaba un edificio de color rojo. ¡Un oso!, gritó alguien. «Llamen a la policía». «Qué raro es todo», pensó George, mientras se encaminaba al colegio. En el colegio reinaba el más absoluto silencio. ¿Dónde estaba todo el mundo? George se asomó por encima del mostrador. «Hola», dijo, pero allí no había nadie. Cuando de repente se oyó un grito. «¡Quieto! ¡Manos arriba!». George estaba rodeado de policías. «¿Qué pasa?», preguntó nervioso. «¿Qué? Eres un enorme y gigantesco oso pardo», gritó el jefe de policía. «Eso es lo que pasa». Avanzaron hacia él agarrando sus escudos. «No quiero tener ningún problema», dijo el jefe. George tampoco quería tener ningún problema. Él no tenía la culpa de ser un enorme y gigantesco oso pardo. Agarró el libro muy fuerte con su zarpa. Entonces las puertas se abrieron y entró junto con su mamá una niña que se llamaba Clementina. «¡Ey!», gritó Clementina. «Ese es mi libro y ese es el oso que sale en mi libro. Es un animal peligroso», exclamó el jefe. «A mí no me parece peligroso», contestó Clementina. «No», dijo George. «Yo no soy de esa clase de osos. Yo solo quiero que alguien me enseñe a leer». «Silencio», dijo el jefe. Pero Clementina no lo estaba escuchando. «Yo también estoy aprendiendo a leer», dijo. «Podríamos aprender juntos, ¿verdad, mamá?». La mamá de Clementina miró a George. A ella le pareció un oso muy agradable. «No veo por qué no», contestó. «Entonces, ¿usted se hace responsable del oso, señora?», preguntó el jefe. «Por supuesto», contestó la mamá de Clementina. «Y además, no hay ninguna necesidad de gritar». Extendió la mano a George. «Encantada de conocerte», dijo. «Un placer», replicó George. George se fue a vivir a la cabaña que había en el jardín de Clementina y todos los días al salir de clase ella le enseñaba lo que había aprendido en el colegio. Al poco tiempo George ya se sabía todas las letras del alfabeto.
Al principio leer le pareció muy difícil. Aunque se esforzaba mucho, a veces se equivocaba. Menos mal que Clementina era una profesora muy agradable y paciente. A veces el jefe de policía se paseaba por allí a ver qué tal les iba. Llevaba su libro de poesía favorita y se lo leía a George en voz alta. Y un día Clementina dijo: «Me apuesto a que eres capaz de leer este libro entero tú solo». George lo abrió y comenzó. Había una vez un enorme y gigantesco oso pardo que se encontró un libro debajo de un árbol. Leyó el libro entero, desde el principio hasta el fin. Leyó el libro entero, desde el principio hasta el fin. ¡Bravo!, exclamó Clementina. Sabíamos que podías hacerlo. Y para George, ese fue solo el comienzo. ¡Wow! ¡Qué bonito texto! Ahora cuéntame, ¿qué encontró George bajo el árbol? ¿Cuál era el sueño de George? ¿Qué aprendió George con Clementina? ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué lugar conoció George en la ciudad? ¿Crees que habría sido mejor situar la historia en otro lugar? ¿Pensabas en el lugar mientras leías? ¿Te has sentido como un personaje más de la historia o como un espectador externo? ¿Qué personaje te ha parecido más interesante? ¿Qué libros te gusta leer? ¿En qué lugar te sientes mejor leyendo? ¿Con quién comentas tus lecturas? ¿De dónde proceden los libros que lees? ¿Tú los escoges? En tu medio, ¿qué persona te ha inducido a leer? ¿A qué género pertenece el cuento? Describe la siguiente imagen. Crea un final diferente para este cuento. Bien. Nuestro oso lector nos invita a conocer el talonario para convertirnos en superlectores. Veamos cuáles son esas propuestas y retos para hacer de la lectura una actividad emocionante. Primero, escoge un libro. De 10 libros, escoge 5. De los 5, elige 3. De los 3, te quedas con 1. ¿Qué te parece? Segundo, escoge materiales de lectura diferentes. Aprende una letra de una canción que te guste, un libro de aventuras, un libro de adivinanzas, un libro de curiosidades, etc. Tercero, lee con objetivos diferentes. Leer para saber más sobre algo, leer para vivir como alguien, leer lo que ha leído un amigo. Qué bello es aprender a soñar y a socializar. Cuarto, escoge un lugar apropiado. Elige un espacio tranquilo donde puedas estar cómodo. Rompe con la rigidez de la mesa y la silla y ambiéntalo ligeramente.
Todo esto te ayudará a encontrar el clima que la lectura te pide y a multiplicar el impacto de la experiencia. Quinto, ritualiza el inicio. Quítate los zapatos, escucha música. Los rituales son una buena estrategia para que te desconectes de lo que estabas haciendo y prepararte para la actividad que empiezas. Sexto, despierta el interés investigando. Adivina cosas del libro sin abrirlo. Mira el book trailer del libro, es decir, la presentación visual de este. Esto te facilitará la comprensión y la profundidad de la lectura. Séptimo, lee tal y como te lo pida el libro. Lee en silencio, con la luz de una linterna. Lee en voz alta, interpreta o recita. Así que escuchar libros es hacerlos tuyos. Octavo, entiende lo que lees. La comprensión de lo que lees es indispensable para compensar el esfuerzo que puede suponer la lectura. Debes estar atento a lo que no entiendes, el vocabulario, las figuras literarias, escribir las palabras desconocidas y buscar su significado en el diccionario. Noveno, jugar para hacer lecturas más profundas. Relacionar, recrear, combinar, dividir, simbolizar, contradecir, modificar son algunos de los juegos a través de los cuales puedes exprimir una lectura y sacarle todo el jugo. Décimo, hablar de lo que has leído. Puedes tener una libreta para apuntar ideas de los libros que lees, escribir una recomendación de la lectura, dejar un papelito dentro del libro con tu opinión o comentar un video. Undécimo. Y lo más importante, invita a otros a leer y a suscribirse a Mundo Virtual Primaria, el canal que impulsa la lectura. Así que déjame un comentario en la parte inferior del video y no olvides descargar la guía de trabajo que se encuentra en la descripción del video. Nos vemos muy pronto.